Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema relevante, diría yo, para esta época, si sirven los planteamientos de Marx para comprender la economía contemporánea. Sobre eso vamos a hablar unos minutos. Muy bien, tenía un problemita que estaba como pegada la pantalla. Bueno, hacemos una pregunta para ir un poco debatiendo el tema de por qué si hay más tecnología o hay menos crecimiento en esta época, ¿verdad? ¿Qué pasa con el crecimiento económico habiendo tanta tecnología, tanta robótica, tanta inteligencia artificial, mejores máquinas? García Linera, un sociólogo latinoamericano, considera que el orden liberal o neoliberal, diríamos nosotros, ha comenzado a descomponerse, ¿verdad? Desde el 2018, sobre todo en los países del capitalismo central. Y esto tiene que ver con una descomposición de las leyes del mercado que reinaban en la economía de los países ricos y han iniciado una lenta y penosa retirada, un poco siguiendo sus palabras, de esa estrategia neoliberal. Por lo que él considera que el Estado, como institución reguladora de mercados, está de vuelta. Eso es lo que él viene observando desde hace varios años. Entonces dice él que hoy estas leyes del mercado que se vendieron, se mercadearon como la panacea para resolver los problemas de la economía global, pues se están sustituyendo por lo que él llama la guerra de aranceles. Esta guerra de aranceles no es nueva. Yo sé que los estudiantes, ustedes, ¿verdad?, habrán oído en los últimos días el debate que hay sobre la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Pero este autor lo ve que es una cosa que viene desde hace muchos años y efectivamente no empieza hoy. Bueno, en el 2018, justamente cuando llega Trump, también se, se propagó mucho esta idea de la guerra arancelaria. Entonces digamos que es un proceso que ya trae alguna década de venirse fortaleciendo. ¿Qué aparece entonces producto de esta guerra arancelaria que viene de nuevo? Digo de nuevo porque el siglo XIX hubo mucho proteccionismo, también hubo proteccionismo en los años 30 del siglo XX, y sin embargo ahora aparece un proteccionismo como el nuevo rey, dice este autor que vengo citando. ¿Y por qué? ¿En qué se expresa ese proteccionismo? Por ejemplo, nos dice el autor, Estados Unidos invierte o ha invertido en estos años recientes 400 millones de dólares en subvenciones para proteger a empresas, como las empresas de coches eléctricos, las empresas de microprocesadores, de Microsoft, de Intel, etcétera, y también las áreas relacionadas con la seguridad nacional, ¿verdad? Estados Unidos, que hace mucha inversión en empresas de armamentísticas y esas cosas colaterales que se producen, como inteligencia, aparatos, etcétera. Todo eso está protegido con subvenciones del Estado. Y si nos vamos a la Unión Europea,
¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que también entre 2021 y 2022, un 3% del Producto Interno Bruto se destinó a protección de empresas. Entonces, nos dice el autor, las economías ricas han abrazado el proteccionismo como la nueva estrategia para imponer también a los países menos favorecidos sus modelos proteccionistas y que nosotros sigamos siendo liberales, ¿verdad? Un poco que nosotros no protejamos, pero ellos sí están protegiendo. Bueno, esto hace para ese autor que del libre mercado, dice él, hemos pasado al mercado de amigos, un poco insinuando que ya no hay, como ya no nos regimos por las leyes del mercado, entonces los países están utilizando la amistad como mecanismo, los bloques regionales, eh, uno lo puede ver, la Unión Europea con sus mercados europeos, América Latina se ha ido integrando a una estrategia más alternativa, más global, si queremos decir, que se llaman los BRICS, que son un grupo de países que han formado un nuevo, como una instancia económica, ¿verdad?, para integrar a las economías emergentes. Ahí está China, está Rusia, está Brasil, o sea, ahí está India, Sudáfrica, y el año pasado, si no me equivoco, se le unieron otras economías más pequeñas, pero muy importantes. Eh, Se han unido eh, Irán, por cierto, que no es una economía muy pequeña, para el Medio Oriente es una economía importante. Etiopía y otras economías africanas. Entonces vean que en ese bloque, digamos que hay una suerte eh, de relaciones bilaterales, de amistad, de intercambio cultural, intercambio no solo de productos, mercancías, y, y están respaldadas por una instancia que se llama el Banco, como un banco para el desarrollo que se ha venido creando en el Banco del Sur, algo así, ¿verdad? Luego tenemos aquí la iniciativa del ALBA en Latina, países del Caribe y algunos de el continente latinoamericano. Entonces se han ido creando como bloques. Eso es lo que genera el proteccionismo. Y un poco Estados Unidos generando, podríamos decir, la pelea arancelaria enfrentado a propios y extraños. Cuando digo propios y extraños, los europeos, Japón y y los extraños, digamos, Rusia, China y los países de los BRIC, a los cuales pues Trump les ha impuesto a todos, ¿verdad? A todo el mundo le ha impuesto barreras proteccionistas, aunque ha estado retrocediendo con algunas de esas medidas. Pero bueno, entonces vean que cuando hablamos de la economía hoy, lo que podemos decir es que hemos entrado en una etapa de proteccionismo, tal como lo hicieron los países que ahora son desarrollados en el siglo XIX. Todos se desarrollaron bajo ese proteccionismo. Entonces, y a nosotros nos vendieron a finales del siglo XX que el desarrollo solo lo podíamos hacer si abríamos nuestras economías. Y eso nos llevó a darle rienda suelta a la estrategia neoliberal por todo el continente, que ahora ya es mundial. Pero vean de capa caída en las potencias ricas, porque ahora el Estado vuelve a ser fuerte. Cada sumatoria de esos millones es el Estado regulando esas relaciones comerciales globales, protegiendo sus empresas, es decir, protegiendo sus mercados. Esa es la realidad que tenemos. Bueno, y entrando a otros argumentos del capital para entender la economía actual, tenemos la existencia, por ejemplo, de lo que ya Marx descubrió en su libro, en su
obra maestra El Capital, ¿verdad? Sobre todo el primer tomo, que es el que él escribe, ahí viene ya el análisis de la mercancía, de los procesos de explotación. Eso que descubrió Marx en el siglo XIX, bueno, y que ocurría ya desde el siglo XVIII en la primera revolución industrial inglesa, a Marx le tocó investigar eso, ese proceso de desarrollo industrial inglés, y desde ahí empezó a identificar el tema de la explotación asalariada, ¿verdad? Los trabajadores, los campesinos que fueron proletarizados, obligados a migrar a las ciudades en Inglaterra por medio de leyes que pasaron ya desde 1600 y algo, en una revolución que hubo, la primera revolución burguesa. No es la francesa, dicen muchos intelectuales, sino la inglesa, permitió que se liberaran los mercados de trabajo, los campesinos fueron descampesinizados, pasaron a las grandes ciudades, y entonces la explotación en las industrias era así, algo en misericordia. Murieron miles de seres humanos, niños que trabajaban en empresas. Bueno, ese proceso de explotación bastante eh, grotesco, por usar una palabra, lo identifica Marx. Pero eso no ha terminado, ¿verdad? La explotación sigue siendo, hasta este momento, una de las estrategias, uno de los argumentos que el sistema capitalista ha utilizado. Bueno, y que Marx descubre esos sistemas de explotación del hombre por el hombre. Y entonces aparece también a la par de esa categoría de la explotación salarial de los trabajadores, los obreros, la dominación que ejerce sobre la clase trabajadora el capital, ¿verdad? Entonces hay una dominación y opresión por parte del capital que también es descubierta desde aquella época y que transita hasta el momento actual. Es decir, el capital tiene mecanismos de opresión y dominación, incluso dominación política, ¿verdad? Oprime a la clase trabajadora y a las clases más, todas las clases que le son subalternas, y eso hace que este argumento que descubre Marx siga siendo también una práctica actual. Bueno, vean, venimos hablando de proteccionismo y se nos impone. ¿Desde dónde se nos impone? Desde una estructura de poder, ¿verdad? Países ricos, economías ricas, con sus leyes, con sus tratados, con sus estrategias económicas, ¿verdad? En este caso con el liberalismo que nos habla García Linera. Viene otro tema que también es una categoría descubierta por Marx, la desposesión de los trabajadores, la desposesión de los campesinos que vine hablando ahora, e ingleses, también irlandeses, que fueron desposeídos, obligados a emigrar a las fábricas, ¿verdad? Recuperando las tierras, obligándolos a proletarizarse. Es un mecanismo que descubrió Marx en los países capitalistas, pero también la desposesión Marx la relaciona con la acumulación originaria del capital, que fue la estrategia que usaron con América cuando vienen los españoles y empiezan a saquear nuestra riqueza, digamos, el oro, la plata, el cobre, todo eso que hizo grande a Europa, que les permitió a ellos desarrollar el capitalismo, crear las grandes ciudades, la gran infraestructura, desarrollar máquinas. Bueno, eso tuvo como base la acumulación eh, originaria, que es el concepto o la categoría que usa Marx, que también la descubre en ese análisis, en esa investigación que él hace, de cómo los países europeos se hacen capitalistas, se hacen desarrollados, extrayendo las riquezas de los pueblos de América Latina.
Entonces, a eso también se le llama desposesión. Nos desposeyeron a nosotros para ellos poseer, convertir esa riqueza, ese oro, esa plata, ese cobre, en desarrollo industrial, ¿verdad? Invertir en otras áreas de la economía, de la prosperidad, la educación, etcétera, la investigación y todo eso. Y hay una desposesión que sigue eh, operando en el sistema, ¿verdad? Como fue con la crisis del 2009 de los créditos hipotecarios en Estados Unidos, también se generó un proceso de desposesión en pleno siglo XXI. Es decir, la crisis hipotecaria, que no sé si algunos habrán escuchado o pueden revisar por ahí, implicó eh, desregular el mercado de vivienda en Estados Unidos y eso cuando llegó la hora de pagar créditos que le facilitaban créditos a latinoamericanos, a migrantes, a población negra, los afroamericanos, se empezaron a endeudar porque había facilidad para endeudarse comprando vivienda. Entonces fue un gran boom y cuando se liberó ese mercado, ¿verdad? Y las empresas, los bancos estadounidenses empezaron a sacar beneficios creando productos financieros para revenderlos en bancos de Europa, mismo Japón. Eso implicó que cuando llegó el momento de pagar y que los acreedores no tenían capacidad de pago, es decir, los migrantes como nuestros hermanos latinoamericanos o los afroamericanos, no pudieron pagar, empezaron a abandonar las casas y ese castillo de naipes que se creó se vino abajo y esa fue la gran crisis del 2009, 2008, 2009, que implicó desposesión en Europa, sobre todo en los países ricos, ¿verdad? Porque a la gente también, cuando se vino abajo, cuando explotó esa burbuja, los bancos europeos también se vinieron abajo. Y para recuperar todo eso tuvieron que recurrir, evidentemente, a desposesionar a la clase trabajadora, quitarle sus derechos, etc. Bueno, vean que para todo eso sirven los argumentos de Marx. Aquí en breve voy a leer nada más esta obra, ¿verdad? Que también está llena de argumentos para entender la obra del Capital, se llama Hacia un mar desconocido, de un filósofo latinoamericano, argentino-mexicano, que escribió producto de una investigación de 10 años de los manuscritos de Marx en Europa, produjo como 4 obras, esta es una. Y bueno, este mar desconocido es una ventana que se abre en alusión al tema que estamos un poco comentando de cómo sirven los argumentos de Marx para comprender la economía actual. Este es uno de esos textos que cuando fue publicado en un momento crítico donde las obras de Marx se tiraban a la basura, este hombre estaba haciendo la investigación más seria que yo he podido ver sobre los manuscritos de Marx, ¿verdad? Tomando del alemán para traducirlos, para analizarlos un poco. Este filósofo de gran prestigio. Bueno, este es un mar, este mar que investiga Dussel todavía es un mar desconocido. Vean que por ahí les pongo más de un 50% de su obra apenas ha sido publicada. Hace unos días escuché que apenas van 70 volúmenes y faltan como unos 40 y algo, porque son como 114 los volúmenes, ¿verdad? Que se tienen que traducir, aparte de cartas y una serie de escritos cortos, incluso que no incluyen los nombres de Marx, porque él a veces escribía, pues, publicaba tanto en revista, usaba otros nombres. Vean toda la recuperación que se está haciendo. Entonces,
Dussel descubre que el pensamiento de Marx ha sido poco aprovechado, primero porque se ha publicado apenas muy poco de su obra, o por lo menos hasta el siglo XX lo que había era una pequeña parte. Y para peores, el pensamiento de él fue distorsionado. Bueno, él menciona el estalinismo ruso por cuestiones políticas, ideológicas, después de la Revolución Rusa en 1917, pues entraron a distorsionar la teoría. Desde la palabra más o menos que usa Dussel, hubo una distorsión, ¿verdad?, de los trabajos originales de Marx. Entonces ahí tenemos una deuda y de ahí que vean el nombre es un mar desconocido. Por ejemplo, solo para mencionar algo, dice él, en el ateísmo de Marx, que tanto se ha hablado, Marx nunca dijo que había que ser ateo para ser revolucionario o ser de izquierda. Eso fue un invento, ¿verdad?, de esas teorías mal interpretadas. Y su ateísmo realmente era con la divinidad del faraón, del burgués, contra los dioses terrestres. Es palabras que usaba Marx, ¿verdad? Contra eso se iba su ateísmo. Por lo tanto, Marx no negaba la dimensión espiritual del ser humano, ¿verdad? Su materialismo tenía otra orientación. Dussel nos dice, su materialismo era la reproducción de la vida. Ese era el punto de partida de Marx, ¿verdad? Cuando eh, se le quisiese acuñar su idea de materialismo. Era pensar la reproducción del sujeto humano y de la naturaleza al mismo tiempo, ¿verdad? Que es una simbiosis que aparece también en el metabolismo de la producción. Bueno, entonces Marx, nos va a decir este autor, descubre las categorías básicas del capital. Y uno de los grandes aportes se llama esa categoría central que puse, aunque está abajo, pero es la principal, la categoría plusvalor. Esa es como un aporte fundamental, ¿verdad? Alrededor de la cual se investiga más una serie de categorías que nutren ese concepto, por decirlo así. Entonces ahí cabe el trabajo vivo, que va a decir Mar, el trabajo vivo es el que crea valor de la nada del capital, es decir, es como precapitalista, es antes de que haya capital, el trabajo vivo ya crea de la nada bienes de uso, bienes para la vida. Entonces, esa creación de la nada es la fuerza vital que él va a analizar en el obrero y es una fuerza vital que implica la sangre del obrero, lo que le da sustento, los músculos, lo que lo mantienen en pie. Desde esa realidad viviente es que el trabajador crea, ¿verdad? Crea desde la nada. ¿Qué está haciendo Marx aquí? Dice Dussel, está recuperando una ética religiosa, semita, ¿verdad? De los pueblos semíticos milenarios, allá por donde está ahora Mesopotamia, donde era Mesopotamia, Irak, Israel mismo, Palestina, Irán, un montón de pueblos antiguos que se consideran pueblos semíticos, es la ética que hereda Marx. Ese descubrimiento no se hizo en las interpretaciones de Marx del marxismo del siglo XX, quedaron de lado. Y cuando Marx dice de la nada, está reformulando la ética cristiana semítica de aquellos pueblos. Imagínense, descubrimiento más grande. Vean el paralelismo. Eso de crear el trabajo vivo que crea de la nada es un poco simulando cómo Dios creó el universo de la nada, ¿verdad? Un poco para ver cómo Marx está recuperando categorías de su pensamiento religioso, porque sus parientes eran judíos, ¿verdad? Bueno, trabajo vivo se le opone a trabajo objetivado, dice Dussel. Trabajo objetivado o trabajo pasado.
podríamos decir, la máquina es un trabajo objetivado, pasado, que ya se hizo. Entonces el trabajo vivo es distinto, hasta contrario, dice Marx, porque es la máquina la que le impone el ritmo de trabajo al obrero en la fábrica y es como la antítesis, podríamos decir, y es opuesto al trabajo vivo. Bueno, todo eso va a alimentar la categoría de plusvalor. El trabajo vivo, nos va a decir Marx, es lo que le da vida al capital muerto, es decir, la máquina. Es el alma, es el alma para que la máquina como que reviva en el proceso de trabajo, para producir los carros, los aviones, lo que vemos hoy, las máquinas, los celulares, las computadoras, todo lo que vemos es producto de ese metabolismo entre el ser humano, naturaleza transformada en máquinas, ¿verdad? Que salen de la naturaleza, de los metales, de los minerales. Pero entonces Mar al hacer eso está descubriendo otras categorías, un plus tiempo. Ah, hay plusvalor porque hay un plus tiempo, un tiempo de más, un tiempo que rebasa el tiempo socialmente necesario para producir un celular, para producir un carro, o una pieza del carro, o para producir bienes agrícolas, ¿verdad? Para la vida. Entonces empieza Marx a identificar que el plusvalor está alimentado no solo de trabajo vivo, de trabajo objetivado, de todos esos procesos que se combinan, sino que hay un plus temporal, más horas de trabajo. Entonces hay un plus trabajo que va también a alimentar esa categoría. Bueno, y si hay un plus tiempo y un plus trabajo, hay un plus impago, nos dice Marx. Y ese plus impago, podríamos decir, es eso que se va acumulando en el capitalista lo va contabilizando, lo va apartando, ¿verdad? Porque le está quedando del pago que hace por el costo del salario del trabajador. Entonces dice Dussel, el costo del salario no es igual al valor que produce un obrero. El obrero produce más valor, pero solo se le paga una parte de ese trabajo como fuerza de trabajo muscular, pero no paga el trabajo vivo que produce plusvalor. Y vean, ahí está el secreto del capitalismo. En este argumento podemos encontrar la razón de esa economía todopoderoso que se nos impone hoy a los seres humanos. En otro libro, Enrique Dussel, el filósofo que vengo comentando, escribe ese texto que se llama 16 tesis de economía política en el 2013. Ya es otro libro. En la tesis 10 rescata un planteamiento que tiene que ver con la teoría de la dependencia, que ustedes lo van a ver, estimados estudiantes, en el capítulo 4 de este libro, del el curso de perspectiva sociológica. Entonces me pareció interesante recuperar ese otro elemento. ¿Qué dice él en esta tesis 10? Dice, la competencia entre capitales globales nacionales de los países desarrollados y los subdesarrollados. Eso es la tesis 10. ¿Qué quiere decir con esa tesis Dussel? Dussel está analizando la teoría de la dependencia de los años 70 en América Latina. Y en el punto 10.4, es decir, quiere decir que hay un 10.1, 10.2 y un punto 3. En el 10.4 de su libro dice, transferencia de plusvalor como esencia de la dependencia y como efecto de una dominación social globalizada. Él encuentra que la esencia de la dependencia de los países periféricos, en este caso los latinoamericanos, porque eran los que desarrollaron esta teoría, la esencia era la transferencia de valor. Eso es lo que crea en lo fundamental la dependencia. ¿Por qué señala Dussel esto? Porque él dice que la teoría de la dependencia se desechó,
Por cierto que en Costa Rica, en un congreso de sociología, allá por 1975, esto me pareció un poco hasta anecdótico, ¿verdad? Que haya ocurrido aquí en Costa Rica ese evento y fue desechada en este congreso porque se consideró que la teoría de la dependencia era una teoría burguesa y no marxista. Eso a Duce le sorprendió encontrar esa, esas, digamos, esas aseveraciones de aquellos debates a mediados de la década de los 70. Dussel refuta esa tesis que fue defendida sobre todo uno de los que más la, la promulgó, digamos, le dio más fuerza a la teoría, a esa crítica más bien, fue Agustín Cueva, un sociólogo ecuatoriano que produjo bastantes obras. Pero alrededor de Agustín Cueva, dice Dussel, había varios, bueno, llegaron a consensuar muchos de los teóricos de la dependencia que entonces esa teoría era burguesa. Él dice, no, los teóricos de la dependencia, apoyado en Marx, dice, confundieron la explotación de clase que ejerce el trabajo, el capital, perdón, sobre el trabajo, por lo que se extrae por un valor, ¿verdad? Efectivamente, de expropiación entre naciones. Entonces dice que para Dussel hubo una confusión entre los teóricos de la dependencia que creyeron que el nivel esencial era la explotación de clases, del trabajo sobre el capital, y dejaron de lado la expropiación de valor, incluso creado, como vamos a ver ahora, entre las naciones. Entonces, esta es como una crítica interesante que él hace para recordarla cuando ustedes pasen ahí por la teoría de la dependencia. ¿Qué nos sigue diciendo el autor? Bueno, actualmente, dice él, las economías ricas utilizan en el comercio internacional la expropiación entre naciones. Podríamos decir, sí, se expropian las riquezas de las naciones. Pero ese mecanismo se hace legal. Para eso se ocupa el derecho, se ocupan los tratados. Eso que nos han metido en la cabeza que tenemos que hacer negociaciones para tener acuerdos. Bueno, todas esas cuestiones jurídicas que ha creado el capitalismo sirven para validar la expropiación, o como va a decir Dussel más adelante, el robo de el plusvalor creado en los países nuestros, periféricos. Entonces, en este proceso, la economía débil, la nuestra, transfieren plusvalor ya creado, dice Dussel, a la nación dominante. ¿Verdad? Entonces, exportamos bienes, algunos más elaborados, otros no tanto, los bienes agrícolas, pero ya ha intervenido la naturaleza, el trabajo del campesino, sembrando la semilla de las plantas, los aguacates, la piña, el café, el cuido que ha habido que hacer, entonces hay una inversión, hay un trabajo acumulado en esa producción, aunque se venden como materias primas, ¿verdad? Que allá termina el proceso de totalización de la mercancía, digo yo, ¿verdad? Cuando ese café o esa piña se convierte en otra cosa, los bienes se convierten en las frutas, se convierten en jugos, qué sé yo, otros productos más elaborados que la industria de las naciones ricas pues se encarga de elaborar. Pero bien, ya nosotros hemos transferido una buena parte de nuestro valor creado aquí en América Latina. ¿Cuál es el equívoco entonces de la teoría de la dependencia? Nos va a decir Dussel. El equívoco es creer que el fundamento de la dependencia era la superexplotación del trabajo, pero esta solo es la consecuencia, dice Dussel, de algo que está más de fondo. Bueno, al haber expropiación de valor, ¿verdad? En el nivel esencial, en esa transferencia, en esas negociaciones, en ese comercio, en esa imposición de comercializar con X.
potencia y no con otra, por ejemplo, como era en otros momentos, ahí está expropiándose valor ya creado en ese nivel de relaciones esenciales donde la mercancía se va convirtiendo ya en su totalidad como algo más elaborada, ¿verdad? Se convierte en otras cosas. Bueno, entonces el capital dependiente, por esa relación de expropiación de valores ya creados, se ve en la necesidad de sobreexplotar a su trabajo asalariado aquí en América Latina. Entonces, la pregunta de esta pequeña exposición era, ¿sirven los planteamientos de Marx y sus categorías para entender la economía contemporánea? Yo digo un sí rotundo, sobre todo si consideramos lo que dije y lo que un poco retomo aquí, que Marx está de vuelta porque su teoría sigue siendo pertinente, sobre todo, y esto lo digo con acento, sobre todo si se estudia al mar autocrítico, al mar desconocido, como dirá Dussel, el que no conocemos aún, el que fue tergiversado adrede, se le indilgaron categorías, interpretaciones que él no hizo, ¿verdad? Y ahí, como dije, en el estalinismo ruso hay mucho que ver. El mismo Lenin tergiversó cosas sobre las teorías de Marx, quizás no porque no viera cómo era la cosa, sino por cuestiones también político-ideológicas que se debatían en aquella época. Bien, esa es una eh, aseveración que hace también Dulce, que Marx está de vuelta porque Marx todavía tiene mucho que decir, sobre todo que es más lo que desconocemos de Marx que lo que conocemos. Vean cómo estamos, ¿verdad? Porque el proyecto Mega, que está en Alemania, como dije, apenas han publicado 70 volúmenes, pero en alemán. Falta la tarea titánica de traducirlos al español para que nosotros los podamos leer. Eso es todavía está por verse. Pero la expectativa es, si hay presión de los filósofos latinoamericanos que le están dando continuidad a la obra de Dussel, porque Dussel nos dejó el año pasado, creo, si no me equivoco, a inicios de año o el año antepasado, no, el año pasado. Pero sus discípulos están detrás del proyecto Mega, además porque tienen contacto con con la institución del proyecto Mega, con los filósofos alemanes que están produciendo esta, esta publicación que yo digo nos va a traer muchas revelaciones. Bueno, sintetizando lo que hemos visto, ¿cuál es la utilidad de Marx para nuestro tiempo, para iluminar la economía, para entender lo que nos pasa? ¿Por qué la economía es tan dispareja? Unos países demasiado ricos y otros países demasiado pobres, como el sur global que se habla hoy. Bueno, una primera reafirmación que hacemos es que solo el trabajo vivo, como vimos, crea valor. Eso lo dijo Marx. Solo el trabajo vivo crea valor. Entonces, podemos decir que las máquinas tecnológicas sin el trabajo vivo son monstruos, como lo llamaba Marx. Es decir, porque la máquina, cuando deja de interactuar, cuando deja de estar en el mecanismo de la simbiosis, esa relación dinámica con el trabajador vivo, con el que le pone el alma al proceso de trabajo, las máquinas se convierten en monstruos, en cosas inertes, ¿verdad? Cuando se desenchufla la máquina, el robot se queda ahí, ¿verdad? Y ya no puede seguir produciendo más, salvo que le entreguemos la conciencia y todo para convertirlo en un ser inmateria, digo, un ser creado autónomo. Pero bueno, hasta donde estamos, las máquinas siguen siendo eso. Cuando se desconectan del vínculo con el ser humano, el trabajo vivo, se convierten en lo que Marx diría monstruos.
Hoy el capitalismo tiene muchas tecnologías, ya lo sabemos, sofisticadas, de inteligencia artificial, etcétera, máquinas novedosísimas. Pero mi pregunta es, y aquí retomo la que pregunta que hice al inicio. Bueno, Linera, eso no lo comenté, viene viendo la tendencia al bajo crecimiento de la economía, las economías ricas, entre el 2018 ya venía ocurriendo, 2021, entre 2021 y 2023, bajando las tasas de crecimiento en la economía global, rica del capitalismo. Incluso hace una proyección que entre el 2025 y el 2030 esa producción va a ser mucho menor. Entonces a mí me surge la pregunta estratégica, pero bueno, ¿y entonces qué pasa con estos grandes descubrimientos tecnológicos? ¿Qué pasa con el crecimiento de riqueza? ¿Qué pasa con el crecimiento económico? ¿Por qué vienen para abajo las tasas de crecimiento? Bueno, porque las máquinas no producen valor. Y ese es el descubrimiento estratégico además. Las máquinas no producen valor, solo produce valor el trabajo humano y la naturaleza, que son vivas, ¿verdad? Porque además de ahí se extraen los materiales, los minerales, para que se transformen las mercancías. En ese metabolismo que yo hablaba, se encuentra la relación de esa cualidad única del trabajo humano y la naturaleza. Recordemos que el trabajo humano, el ser humano es naturaleza al mismo tiempo. Entonces, evidentemente, nos dice una de las discípulas de Dussel, Katia Colmenares, pero el capitalismo está objetivando la naturaleza hoy, ¿verdad? Ya tiene mucho rato, pero cada vez vuelve objeto a la naturaleza. Quiere decir que si la naturaleza se vuelve objeto, ¿verdad? Está volviendo objeto a la madre naturaleza, la Pachamama, como dicen los andinos, de donde se extraen las mercancías que crean valor, que sirven como valores de uso para la vida, pero a la vez que sirven de valor de cambio. Esa categoría que descubre Marx de valor. Cuando Marx dice valor, está hablando de valor de cambio. Entonces vean que ahí tenemos el secreto de por qué la economía viene en bajo crecimiento. Alguien diría, yo me lo pregunto, pero qué contradictorio. Si hay más innovación tecnológica, no hay nada contradictorio cuando nos vamos al conocimiento básico de cómo Mar descubre la categoría de valor de la nada, del trabajador vivo. Ahí tenemos una primera gran conclusión. Ahora, la transferencia de plusvalor ya creado en las economías pobres, ¿verdad? Mantienen hoy por hoy un intercambio desigual en el comercio global. Eso lo sabemos desde décadas, ¿verdad? Por eso la teoría de la dependencia, que fue desechada, como dice Dussel. Pero igual, ¿verdad? Hay un intercambio desigual entre las economías dinámicas y las economías periféricas. El plusvalor, que es el gran aporte categorial que subsume, ya vieron, 8 y quizás más categorías analíticas que integra la investigación de Dussel dentro del plusvalor, dice Dussel, ese plusvalor creado en México es un robo, ¿verdad? Es decir, el plusvalor que se crea en América Latina, podríamos decir, a partir de lo que dice Dussel, igualmente es un robo. Es un robo porque se le ha arrancado al trabajo, al trabajador que lo ha creado. Entonces, se le ha pagado, como vimos, un poquito del salario, pero lo demás ha sido robado. De eso se beneficia, por supuesto, el capitalismo central. Entonces, el saqueo es grande, continúa. Algunos datos que hay ahí que nos da
el autor es que ha crecido la riqueza de los grupos más dinámicos, digamos, los 1.000 millonarios de este. Entonces, del 2023, ¿verdad? Han reproducido en 3 veces, imagínense ustedes las ganancias. Es decir, ascendieron un dato que nos da Forbes, la revista Forbes, publicado en Ofan, unos $2 billones crecieron las ganancias, ¿verdad? Y en 2003, el 1% más rico del norte global, siguiendo esa tendencia, obtuvo la suma nada despreciable, ¿verdad?, de $273.000 millones, ¿verdad?, que son los cálculos que han hecho este organismo de los países del sur como transferencia financiera al norte global. Eso da una razón de $30 millones de extracción de plusvalor, podríamos decir, por cada hora, solo en el 2023. Bueno, vean cómo esa idea es la que quería plantear como muestra de que el plusvalor sí es y sigue siendo una categoría explicativa para darnos cuenta de por qué la economía está como está. Eso era todo lo que quería comentarles. Muchas gracias.